El sol de la Ciudad de México se filtraba a través de los enormes ventanales del piso 42 de la Torre Reforma, bañando con luz dorada las oficinas de grupos empresariales Valenzuela. Desde allí arriba, la ciudad parecía un hormiguero ordenado. El paseo de la Reforma se extendía como una arteria vital. El ángel de la Independencia brillaba a lo lejos, y el smog matutino comenzaba a disiparse sobre los techos de Polanco. Dentro de ese imperio de vidrio y acero, el ambiente era completamente diferente. Un silencio tenso dominaba los pasillos alfombrados, interrumpido solo por el repiqueteo de tacones, aproximándose. Los empleados intercambiaban miradas nerviosas, encorvándose sobre sus computadoras como si la invisibilidad fuera posible mediante la concentración absoluta. ¡Mariana! El grito resonó desde la oficina principal, haciendo que varios empleados se estremecieran. ¿Dónde demonios está mi café? Te dije que lo quería hace 10 minutos. Mariana Soto, asistente ejecutiva de 26 años, cerró los ojos por un momento antes de levantarse de su escritorio. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba la taza de porcelana en la bandeja de plata. 5 años trabajando allí, y cada día se sentía como caminar sobre vidrio roto. «Ya voy, señora Valenzuela», respondió con voz controlada, enderezando los hombros antes de entrar. La oficina de Isabela Valenzuela era un monumento al exceso. Paredes de mármol travertino, muebles italianos hechos a medida y un escritorio de caoba que probablemente costaba más que el salario anual de Mariana. Detrás de ese escritorio, con un traje Chanel color marfil que contrastaba con su expresión perpetuamente insatisfecha, estaba la mujer más temida de todo el edificio. Isabela Valenzuela había heredado el imperio empresarial de su padre 3 años atrás. A sus 38 años, su nombre aparecía regularmente en las listas de las mujeres más ricas de México. Grupos Empresariales Valenzuela manejaba desde desarrollos inmobiliarios hasta cadenas hoteleras, pasando por inversiones en tecnología. Dinero, poder, influencia, Isabela lo tenía todo, excepto, al parecer, la más mínima consideración por quienes trabajaban para ella. «Esto está tibio», declaró Isabela, sin siquiera probar el café, empujando la taza hacia Mariana. «Es que es tan difícil seguir instrucciones simples. Mi padre nunca hubiera tolerado esta mediocridad. Lo preparé exactamente como le gusta, señora. Acabo de traerlo desde la cocina ejecutiva. No me interesa tu excusa. Tráeme otro, y esta vez asegúrate de que esté hirviendo. ¿O es que necesito contratar a alguien competente?» Mariana apretó la mandíbula, sintiendo cómo la humillación le quemaba las mejillas. Tomó la taza y salió sin decir palabra, consciente de que cualquier respuesta solo empeoraría las cosas. Afuera, en el área de escritorios, encontró las miradas compasivas de sus compañeros. «¿Otra vez?», susurró Roberto, el contador senior, sacudiendo la cabeza. «Esa mujer es insoportable». «No es novedad», murmuró Mariana, dirigiéndose hacia la pequeña cocina ejecutiva. Mientras preparaba un nuevo café, observó por la ventana el ajetreo de la ciudad. Allá abajo, millones de personas luchaban por sobrevivir, por llegar a fin de mes, por darles una mejor vida a sus hijos. Y aquí arriba, una mujer que nunca había conocido la necesidad trataba a todos como si fueran desechables. Cuando regresó con el café humeante, Isabela ni siquiera levantó la vista de su pantalla. «Déjalo ahí y cancela todas mis citas de esta tarde. Voy a ese evento benéfico ridículo en Polanco. Necesito que me vean haciendo trabajo social». Hizo comillas con los dedos, su tono resumando sarcasmo. «La imagen pública es importante, aunque sea una pérdida de tiempo absoluta». Mariana asintió y salió, preguntándose no por primera vez cómo alguien tan desconectada de la realidad podía dirigir empresas que afectaban las vidas de miles de personas. La tarde cayó sobre la Ciudad de México con su característica mezcla de caos y belleza.
El tráfico se volvió denso en Masaryk, la calle más exclusiva de Polanco, donde las boutiques de lujo competían por la atención de quienes podían permitirse gastar el equivalente a un salario mensual en una sola compra. El evento benéfico se llevaba a cabo en el jardín de una mansión Art Nouveau restaurada, uno de esos lugares que combinaban la elegancia del porfiriato con el minimalismo contemporáneo. Era una recaudación de fondos para un programa de becas educativas, organizado por una de las fundaciones más respetadas de la ciudad. Isabela llegó en su Mercedes-Benz clase S, con chofer incluido, vestida con un conjunto de Dolce & Gabbana que probablemente costaba lo que algunas familias ganaban en un año. Saludó mecánicamente a los organizadores, posó para las fotografías sociales y de inmediato buscó la copa de champán más cercana. «Isabela, querida», se acercó Patricia Montes, una empresaria de bienes raíces y vieja conocida de su padre. «Qué gusto verte apoyando estas causas. Tu padre estaría orgulloso». Isabela tomó un sorbo de champán, observando el jardín con expresión aburrida. «Ya sabes cómo es esto, Patricia. Hay que mantener las apariencias. Aunque francamente, no sé por qué estas personas no simplemente consiguen mejores trabajos en lugar de esperar donativos». Patricia parpadeó, claramente incómoda con el comentario. Antes de que pudiera responder, una voz suave pero firme interrumpió. «Disculpe, señora, ¿gusta un canapé?» Isabela se volteó para encontrarse con un mesero sosteniendo una bandeja elegante. Lo miró de arriba abajo con desdén. Uniforme impecable, postura profesional, pero claramente parte del personal de servicio. «No como carbohidratos después de las 3», respondió con tono cortante. «Y podrías tener más cuidado al acercarte. Casi me golpeas con esa bandeja». El mesero, un hombre de unos 35 años, con rasgos serenos y ojos cafés profundos, simplemente asintió. «Mis disculpas, señora. Que tenga una buena tarde». Se alejó con la misma discreción con la que había llegado, pero Isabela notó algo extraño. No había incomodidad en su expresión, ninguna señal de la sumisión nerviosa que normalmente provocaba en las personas de su nivel, solo ecuanimidad. Por alguna razón que no podía explicar, eso la irritó profundamente. El evento continuó con los discursos habituales sobre la importancia de la educación y la responsabilidad social. Isabela fingió atención mientras revisaba discretamente su teléfono, respondiendo correos y haciendo que su asistente reorganizara su agenda de la próxima semana. Cuando finalmente se anunció la cena, sintió un alivio genuino. Fue entonces cuando escuchó la conversación en la mesa contigua. «¿Ese es Diego Ramírez?», susurró una mujer con demasiado perfume. «Qué pena, ¿verdad? Dicen que quedó viudo hace 2 años. Ahora cría solo a su hija». «Es muy dedicado», respondió otra voz. «Trabaja en eventos como estos los fines de semana para ganar extra. Durante la semana es maestro de primaria en una escuela pública de Naucalpan». «Maestro», la primera mujer suspiró. «Qué noble. Pero qué desperdicio. Con esa presencia podría haber sido alguien». Isabela siguió la dirección de sus miradas y reconoció al mesero que había ofrecido los canapés. Diego Ramírez, viudo, padre soltero, maestro de escuela pública. Otro perdedor que eligió una vida mediocre, pensó con desdén, tomando otro sorbo de champán. Lo que Isabela no sabía era que ese perdedor estaba a punto de cambiar su vida por completo. 3 semanas después, el destino, o quizás simplemente la cruel ironía de la vida, volvió a cruzar los caminos de Isabela Valenzuela y Diego Ramírez. La Junta Directiva de Grupos Empresariales Valenzuela había decidido lanzar una iniciativa de responsabilidad social corporativa. No porque les importara genuinamente, por supuesto, sino porque los inversionistas internacionales cada vez exigían más pruebas de compromiso comunitario.
El Departamento de Relaciones Públicas sugirió un programa de becas escolares y voluntariado corporativo. Es perfecta para la imagen, explicó Germán Sosa, director de comunicación, durante la reunión ejecutiva. Empresaria comprometida con la educación de México. Las revistas de negocios lo comerán con cuchara. Isabela había aceptado a regañadientes, siempre y cuando no requiriera demasiado de su tiempo personal. Así fue como, en un martes lluvioso de octubre, su Mercedes se estacionó frente a la escuela primaria Benito Juárez, en Naucalpan, un municipio del Estado de México que lindaba con la capital. La escuela era un edificio de concreto de 2 pisos, pintado de amarillo y azul, con un patio de cemento agrietado y algunas canchas deportivas cuyos aros de basquetbol habían visto mejores días. Grafitis juveniles decoraban las paredes exteriores y el portón de metal chirriaba al abrirse. Un mundo completamente diferente a las torres de cristal donde Isabela pasaba sus días. «Señora Valenzuela, bienvenida». La directora, una mujer robusta de unos 50 años con lentes gruesos, extendió su mano con genuina emoción. «Soy Cristina Mejía. Es un honor tenerla aquí. Su programa de becas puede cambiar muchas vidas». Isabela estrechó la mano brevemente, observando el entorno con expresión apenas disimulada de disgusto. El olor a humedad mezclado con comida de la cafetería escolar, las paredes con pintura descascarada, los gritos alegres de los niños durante el recreo. Todo le resultaba ajeno y vagamente incómodo. «Sí, bueno, hagamos el recorrido rápido. Tengo otra reunión en 1 hora». La directora parpadeó, su sonrisa vacilando apenas un segundo antes de recomponerse. «Por supuesto. Permítame presentarle a algunos de nuestros maestros más destacados. Ellos serán sus contactos principales para el programa». Mientras caminaban por los pasillos estrechos, con trabajos de estudiantes pegados en las paredes y el eco de voces infantiles rebotando en las baldosas, la directora explicaba los desafíos que enfrentaba la escuela. Falta de recursos, grupos sobrepoblados, familias en situaciones económicas difíciles. Isabela asentía mecánicamente, más preocupada por el lodo que manchaba sus zapatos Louboutin que por las palabras de la directora. Entonces, al doblar una esquina, escuchó una voz familiar, cálida, paciente, llena de una energía tranquila. «Muy bien, chicos. Ahora, ¿quién puede decirme qué aprendimos sobre la Revolución Mexicana?» «Lupita». Se detuvieron frente a un salón de 6º grado. A través de la puerta abierta, Isabela vio un aula abarrotada con unos 40 estudiantes, algunos sentados en sillas claramente improvisadas, otros compartiendo libros gastados. Y al frente, escribiendo en un pizarrón verde con tiza, estaba Diego Ramírez. El reconocimiento fue instantáneo. El mesero del evento benéfico, solo que ahora, vestido con unos jeans, una camisa a cuadros y suéter café, rodeado de niños que lo miraban con atención genuina, parecía diferente, en su elemento. «Ah, perfecto», dijo la directora. «Este es uno de nuestros mejores maestros. Profesor Ramírez, ¿tiene un momento?» Diego se volvió hacia la puerta, y sus ojos se encontraron con los de Isabela. Hubo un destello de reconocimiento, pero su expresión permaneció neutral, profesional. «Por supuesto, directora», se dirigió a sus alumnos. «Chicos, lean las páginas 47 a 50 de su libro. Cuando regrese, discutiremos las causas de la revolución». Salió al pasillo, limpiándose el polvo de tiza de las manos. De cerca, Isabela notó las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, señales de alguien que sonreía frecuentemente, y también las sombras más profundas de cansancio, de alguien que cargaba responsabilidades pesadas. «Profesor Diego Ramírez, le presento a la señora Isabela Valenzuela». La directora prácticamente irradiaba orgullo. «Su empresa lanzará un programa de becas para nuestros estudiantes más destacados. Señora Valenzuela». Diego asintió cortésmente. «Es un gusto.
Su apoyo significa mucho para estos niños. Isabela detectó algo en su tono. Educación, respeto incluso, pero ningún rastro de la adulación a la que estaba acostumbrada. Este hombre no estaba impresionado por su nombre o su dinero. Estoy segura, respondió con frialdad. ¿Cuánto tiempo lleva enseñando aquí? 8 años. Antes trabajaba en el sector privado, pero... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Descubrí que esto era más significativo. Más significativo, pensó Isabela con desdén interno. Código para no pude triunfar en el mundo real. ¡Qué admirable!, dijo con un tono que claramente sugería lo contrario. Supongo que algunas personas están satisfechas con poco. El comentario flotó en el aire como una piedra en agua tranquila. La directora tosió incómodamente, pero Diego simplemente sostuvo su mirada, sin ira, sin vergüenza. El éxito se mide de muchas formas, señora Valenzuela. Para mí, es ver a un niño entender un concepto difícil, o saber que cambié una vida para mejor. Hizo una pausa. ¿Cómo lo mide usted? La pregunta, formulada con tanta calma, golpeó a Isabela como una bofetada. Nadie, absolutamente nadie, la desafiaba así. Su primer instinto fue estallar, poner a este maestro mediocre en su lugar, pero algo en la mirada tranquila de Diego la detuvo. No había hostilidad allí, solo genuina curiosidad, como si realmente quisiera saber su respuesta. Por primera vez en años, Isabela Valenzuela no supo qué decir. El tiempo de la señora es muy valioso, intervino la directora apresuradamente, sintiendo la tensión. Profesor, gracias por recibirnos. Señora Valenzuela, permítame mostrarle nuestras instalaciones deportivas. Mientras se alejaban por el pasillo, Isabela se encontró mirando hacia atrás. Diego ya había regresado al salón, su voz resonando nuevamente mientras retomaba la clase. ¿Cómo mido el éxito?, pensó. La pregunta la persiguió el resto del día, molestándola como una piedra en el zapato que no podía quitarse. Las semanas siguientes fueron extrañas para Isabela. El programa de becas avanzaba. Su rostro aparecía en los medios como la empresaria filantrópica del año, y los números de sus empresas seguían siendo excelentes. Todo debería ser perfecto, pero la pregunta de Diego seguía resonando en su mente. ¿Cómo mide usted el éxito? Para colmo, el coordinador del programa de becas había insistido en que Isabela hiciera visitas regulares a la escuela, para humanizar la iniciativa. Así que cada 2 semanas, su Mercedes llegaba a Naucalpan, y ella pasaba 2 horas forzadas interactuando con maestros y estudiantes, y cada vez, inevitablemente, se cruzaba con Diego Ramírez. Al principio, sus interacciones fueron mínimas y tensas. Isabela mantenía su coraza de superioridad, tratando a todos con la misma frialdad distante de siempre. Pero Diego era diferente. No se intimidaba, no se doblegaba, pero tampoco la confrontaba abiertamente. Simplemente existía en su espacio con una dignidad tranquila que la desconcertaba. Fue en su 4ª visita cuando las cosas finalmente estallaron. Isabela había llegado de mal humor. Una de sus subsidiarias enfrentaba una demanda laboral. Su madre no dejaba de llamarla para quejarse de su falta de vida personal, y el tráfico desde Polanco había sido infernal. Cuando entró a la escuela, la directora le informó que necesitaban discutir la distribución de las becas en una reunión con el comité de maestros. La reunión se realizó en una pequeña sala de profesores que olía a café recalentado y papel viejo. 5 maestros estaban presentes, incluido Diego, quien estaba sentado al final de la mesa con una carpeta de documentos frente a él. «Gracias por venir, señora Valenzuela», comenzó la directora. Queríamos discutir los criterios de selección. Algunos maestros sienten que deberíamos considerar no solo el desempeño académico, sino también las circunstancias familiares.
El mérito es lo que importa, interrumpió Isabela, sacando su teléfono para revisar un mensaje. Las becas deben ir a los estudiantes con mejores calificaciones. Eso incentiva la excelencia. Con todo respeto, la voz de Diego fue suave pero firme. La excelencia académica no siempre refleja el potencial real de un niño. Tengo estudiantes brillantes que trabajan después de clases para ayudar a sus familias. Sus calificaciones no son perfectas porque llegan agotados, pero tienen más determinación y carácter que muchos estudiantes de escuelas privadas. Isabela levantó la vista de su teléfono, entrecerrando los ojos. Suena como una excusa. En el mundo real, profesor Ramírez, los resultados son lo que cuenta, no las historias tristes. ¿El mundo real? Diego se inclinó hacia adelante, su voz todavía calmada pero con un borde de acero. Este es el mundo real, señora Valenzuela. Niños de 10 años que son los únicos sostenes de sus familias. Madres solteras que trabajan 12 horas al día. Padres que eligen entre comprar medicinas o útiles escolares. Eso es más real que cualquier cosa en su torre de cristal. El silencio cayó sobre la sala como una bomba. Los otros maestros miraban entre Diego e Isabela con expresiones de shock y leve terror. La directora parecía a punto de desmayarse. Isabela sintió la furia burbujeando en su pecho. ¿Cómo se atrevía este maestro insignificante a hablarle así? ¿Quién se creía que era? Cuidado con su tono, profesor, dijo con voz helada. Mi torre de cristal, como usted la llama, genera empleos para miles de personas. ¿Qué ha logrado usted más allá de ganar un salario miserable enseñando historia a niños que probablemente terminarán en trabajos mediocres de todas formas? La crueldad del comentario cortó el aire. Una de las maestras jóvenes ahogó un grito. La directora se puso pálida. Pero Diego no explotó, no gritó, no se levantó indignado. En cambio, algo cambió en su expresión. Las sombras en sus ojos se hicieron más profundas. Cuando habló, su voz era baja, pero cada palabra resonaba con un peso que Isabela no podía ignorar. Tiene razón, señora Valenzuela, mi salario es miserable. Hay días en que no sé cómo voy a pagar la renta y los gastos médicos de mi hija al mismo tiempo. Hay noches en que me quedo despierto, preguntándome si estoy siendo suficiente para ella, si tomé las decisiones correctas. Se levantó lentamente, sosteniendo su mirada. Pero le diré algo. Hace 2 años perdí a mi esposa por cáncer. Los últimos 6 meses de su vida, mientras ella luchaba, mientras nuestra hija de 7 años veía a su mamá desaparecer frente a sus ojos, en esos momentos aprendí algo fundamental. Aprendí la diferencia entre tener valor y tener valores. Isabela quiso interrumpir, pero las palabras murieron en su garganta. Usted tiene dinero, poder, influencia. Yo tengo una hija que me abraza cada noche y me dice que soy su héroe. Tengo estudiantes que regresan años después para decirme que cambié sus vidas. Tengo una comunidad que me respeta no por mi cuenta bancaria, sino por quién soy como persona. Diego tomó su carpeta y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Así que sí, tengo poco comparado con usted, pero no cambiaría mi vida por la suya. Porque al final del día, señora Valenzuela, puedo mirarme al espejo y estar orgulloso del hombre que veo. ¿Puede usted decir lo mismo? La puerta se cerró detrás de él con un clic suave. Isabela se quedó allí, rodeada de maestros incómodos y el silencio ensordecedor, sintiendo como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. Por segunda vez en su vida adulta, alguien la había dejado sin palabras. Pero esta vez no era confusión lo que sentía. Era algo mucho más incómodo, vergüenza. Esa noche Isabela no durmió. Yacía en su cama king size en su penthouse de Polanco, mirando el techo mientras las palabras de Diego reproducían una y otra vez en su mente. ¿Puede mirar al espejo y estar orgullosa del hombre que ve? Se levantó antes del amanecer, algo que no hacía desde... no podía recordar cuándo.
Caminó descalza hasta el ventanal que daba al Paseo de la Reforma, observando cómo la ciudad despertaba. Miles de personas bajaban de microbuses, corrían hacia el metro, abrían puestos de tacos y periódicos. El México real, el que ella había ignorado desde su castillo en las nubes. Tomó su teléfono y, por primera vez, realmente leyó los expedientes de los estudiantes que competían por las becas. Nombres, rostros, historias. Lupita Hernández, 11 años, que cuidaba a sus 3 hermanos menores mientras su madre trabajaba limpiando casas. Miguel Ángel Torres, 12 años, que vendía chicles en el metro los fines de semana, pero tenía un talento extraordinario para las matemáticas. Sofía Ramírez. Se detuvo en ese apellido. Ramírez, la hija de Diego. El expediente mostraba a una niña de 9 años con ojos enormes y sonrisa tímida. Calificaciones excelentes, a pesar de haber perdido a su madre hacía 2 años. Comentarios de maestros que hablaban de su empatía, su creatividad, su madurez prematura. Una niña que, según las notas, a veces se quedaba después de clases, ayudando a su padre a limpiar el salón. Algo se quebró dentro de Isabela. No un quiebre dramático, sino pequeñas fisuras en el muro que había construido alrededor de su corazón. Cuando Isabela llegó a la escuela 2 días después, fue sin avisar, sin chofer, conduciendo ella misma su Mercedes, vestida con jeans y una blusa simple en lugar de su habitual armadura de diseñador. La directora casi se cae de su silla cuando la vio aparecer sin cita. «Señora Valenzuela, qué sorpresa. ¿Dónde está el profesor Ramírez? Necesito hablar con él». Lo encontró en el patio durante el recreo, supervisando a los niños mientras estos jugaban fútbol con una pelota medio desinflada. Isabela se acercó despacio, sus zapatos casuales crujiendo sobre el cemento agrietado. Diego la vio venir y su expresión se volvió cautelosa. Se separó del grupo de niños y caminó hacia ella claramente preparado para otro enfrentamiento. «Señora Valenzuela, vine a disculparme». Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas demasiado, antes de que su orgullo pudiera detenerlas. «Lo que dije el otro día fue cruel e injusto. Usted tenía razón, sobre todo». Diego parpadeó, claramente tomado por sorpresa. Isabela nunca se disculpaba, nunca. «Yo», comenzó, pero ella levantó la mano. «Por favor, déjeme terminar antes de que pierda el valor». Respiró profundo. «No sé cuándo me convertí en esta persona. La persona que trata a los demás como si fueran invisibles, que mide el valor humano en números de cuenta bancaria. Mi padre, él no era así. Era duro pero justo, respetaba a todos. Y de alguna manera, después de heredar todo esto, perdí esa parte de él. Perdí esa parte de mí misma». Las palabras brotaban ahora, años de emociones enterradas, encontrando finalmente una grieta por donde escapar. «Usted me preguntó cómo mido el éxito. La verdad es que no lo sé. Tengo todo lo que se supone que debo querer: dinero, poder, reconocimiento. Pero anoche, por primera vez en años, me pregunté cuándo fue la última vez que fui genuinamente feliz. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me abrazó porque me quería, no porque necesitaba algo de mí? ¿Cuándo fue la última vez que me miré al espejo y me gustó la persona que veía?» Su voz se quebró ligeramente. Y la respuesta es: no puedo recordarlo. El silencio se extendió entre ellos, pero era diferente ahora. No tenso, sino lleno de posibilidad. Diego estudió su rostro, buscando señales de manipulación o falsedad, pero lo único que vio fue vulnerabilidad genuina. Quizás por primera vez desde que la conoció. «Señora Valenzuela, Isabela, por favor. Señora Valenzuela, suena como mi madre, o peor, como mi difunto padre en uno de sus malos días». Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, tocó los labios de Diego. «Isabela», entonces, hizo una pausa. «Reconocer el problema es el primer paso. La pregunta es, ¿qué va a hacer al respecto?». Era un desafío, pero gentil. Una invitación más que una acusación. «No lo sé»,
admitió ella, y esas 3 palabras le costaron más que cualquier negocio que hubiera cerrado. Pero me gustaría aprender. Si estaría dispuesto a ayudarme. Diego la miró largamente, evaluando. Finalmente asintió. Hay algo que puede hacer. No una donación grande o un gesto público. Algo pequeño pero significativo. ¿Qué? Venga aquí. No como la empresaria multimillonaria haciendo su trabajo de relaciones públicas. Venga como voluntaria. Ayude en las tutorías. Conozca a estos niños como personas, no como casos de caridad. Y tal vez, en el proceso, se encuentre a sí misma. Era una petición absurda. Isabela Valenzuela no hacía trabajo voluntario. No tenía tiempo para sentarse con niños y ayudarlos con sus tareas. Tenía imperios que manejar, juntas que dirigir, millones de pesos en juego cada día. Pero cuando abrió la boca, lo que salió fue: ¿cuándo empiezo? Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles y transformadores de la vida de Isabela. 2 tardes por semana, después de que terminaba su trabajo en las oficinas, conducía hasta Naucalpan, sin chofer, sin asistentes, sin la armadura de su riqueza. Solo ella, ropa casual y una voluntad creciente de escuchar. Al principio fue dolorosamente incómoda. No sabía cómo hablar con los niños sin sonar condescendiente.